Visitando la Cuba caliente y peligrosa, sean bienvenidos a La Guinera. Vamos a comenzar nuestro recorrido en lo que se puede decir que es una de las entradas hacia lo que es como tal el barrio de La Guinera. Y para ello voy a estar contando con un creador de contenido, que ahí lo tienen, Steven, que voy a estar dejando su canal allá abajo en la descripción para que lo apoyen. Y él nos va a estar guiando por toda la barriada de La Guinera. La primera parada que vamos a estar haciendo en el día de hoy es lo que se conoce como la segunda cuevita de La Habana. Cuéntame un poco sobre eso. Esta parte es aquí Mendoza, es la parte de atrás de La Guinera donde está el comercio de todo. Aquí se vende plástico, útiles del hogar, todo lo que tenga que ver con el hogar. Sí, es como tipo una feria. Una feria. Que venden cubos, palitos. Exacto. Aquí es la primera mano de todo, donde la gente de la cuevita ahí de tu zona vienen a comprar aquí. Coño, pero qué cantidad de gente. Yo creo que la cuevita se queda corta con eso. La gente de la cuevita viene a comprar aquí. No, te lo digo yo. La gente de la cuevita viene a comprar aquí. La cuevita se queda cortísima con eso. ¿Viste lo que te estoy diciendo? Sí, esto viene siendo uno de los tantos lugares que si tienes el dinero, lo que estés buscando lo consigues. Exacto. Pero qué cantidad de gente. ¿Viste lo que están dando aquí ahora? ¿Por qué tú fuiste en la cuevita? Si aquí está la cosa. Estamos hablando de eso. Es que la cuevita ya tiene mucha fama, ¿entiendes? Entonces te hace falta algo y tú dices... El nombre de la cuevita es antes que Sí, olvídate de eso. Entonces tú dices, oye, me hace falta algo. Lo primero que la gente te dice, oye, ve a la cuevita. Esto se llama la esquina caliente. Sí. Cuando tú dices, me hace falta algo, la gente te dice, oye, ve a la cuevita, ¿me entiendes? Hay pigallo. ¿Sabes dónde? Esto es lo que pasa hasta aquí en la esquina caliente. Sí. Aquí es donde más se vende. Pues esto está... ¿Viste? Por favor, la oída. No va a ser la parte que más se vende aquí en la parte. Sí. Una cantidad de cosas. Si te puedes fijar, todas las casas afuera tienen su estilo. Sí, también hay como gente vendiendo ropa. Eso es esto aquí. Ya, entonces ocupa alrededor de 6 kilómetros a la redonda. Coño, Tanto por todo aquí, eso lleno de ferias y de gente vendiendo cosas. exacto, tanto por aquí, cuando doblas a izquierda y sigue hasta la calzada del Capri y coge todas las entrecuadras. Sí. Todas las entrecuadras, todas las casas, ese es el negocio de esto aquí. Entonces Imagínate vamos que solamente aquí alquilar un portal tiene un costo de 3.000 a 4.000 pesos a la semana. a la semana. Alquilar un portal aquí. Coño. El P13 pasa por aquí, la 18. Esto viene siendo como la zona céntrica de La Guinera. La zona céntrica, que es el Ya. Capri. Es el Capri. Oiga, aquí gran memoria, la hasta la tienda y para allá está. La zona residencial. Esta es una tienda MLC. No, para nada, la tienda MLC está para aquí. Me la pusieron hace una semana o dos. Con las MIPIMES. No tenían tienda MLC. Para nada. Aquí tienda MLC si yo iba para tercer y 70 a comprar. No, bueno. Es como en mi casa, que en San Miguel hay una tienda en la Virgen del Camino. Y la otra, si quieres ir, el Cotorro. Si no, tú sabes, moverte para el Vedado, Aquí la para playa. pusieron hace una semana o dos. Aquí imprimen. Si quieres... No pagan. Va a salir ahí. Por la tarde. Esto viene siendo otra de las entradas de La Guinera, la entrada Esta principal. Es la entrada principal de La Guinera. Ajá. Aquí es donde están los visitantes. Si quieres coger un visitante hasta allá atrás, hasta la parte de atrás. Y entonces venimos por la parte rural para atrás. Sí. De la parte rural para atrás, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Sí. Bici para atrás, man. Vamos para Bueno, cambiamos de visitarse, lo que no sabía que había en visitarse con motor. Esto ya mejora la calidad. Claro, sí. Hasta la torre de Pachiplan. De entrada a Pachiplan. La zona de La Guinera es uno de los consejos populares que forman parte del municipio Arroyo Naranjo, conformado por las localidades Alcázar, El Rosario, Capri, Mendoza y Ponce desde el año 1992. La Guinera estaba formada por fincas, unas propiedades del estado y otras de particulares. Apenas había algunas casitas, todas de madera en muy mal estado, construidas por personas muy pobres. No había luz eléctrica ni mucho menos calles pavimentadas, solo callejones convertidos en lodazales cuando llovía o si no en polvo.
En los límites de este Consejo Popular se encuentra la extensa área rural de este municipio que constituyen los llamados pulmones verdes de la ciudad y en la cual se han fomentado importantes centros recreativos culturales de interés, como es el caso del famoso Parque Lenin, el Palacio Central de Pioneros y el Jardín Botánico. Alrededor del año 1735 se considera que surge el poblado de Arroyo Naranjo, donde existía una ermita en la que se celebraba una misa una vez al año. Los 13 de junio, día de San Antonio de Padua, patrón de la localidad, alrededor de estos días se efectúan las fiestas populares. Y ya entre los siglos XIX y XX se extiende el poblado alrededor del Camino Real del Sur, hoy Calzada de Bejucal. Ubícanos primero dónde estamos. Porque estamos en la misma entrada de la Guinera, pero por aquí abajo se sale por la entrada de la avenida Rosario. Ajá. Ve que todo esto es parte de la Guinera. Sí. Y en caso de para poder enseñar en los barrios rurales y los barrios normales, sí, tenemos que atravesar las cuadras. Okay. Si cogemos Entonces por aquí, vamos a encontrarnos por uno de los barrios más suburbanos de aquí de la Guinera. Okay. Lo que se le da anteriormente en la sí, como, en los como tiempos más los 80. marginal, sí. En los tiempos 80 aquí los que lo conocen, que aunque estén aquí, aunque no estén aquí, que lo conocen, lo conocían como el pulguerito. Ah, ya. El pulguerito era sí, lo más ambiental. Sí. La avenida Rosario es aquí, sí, hasta donde vamos a salir. Tiene aproximadamente 3 kilómetros, 2 kilómetros, para pasar 2 kilómetros, sí, que es hasta el Capri. Esta es la parte aquí más urbana, aquí, ¿me entiendes? Sí. La parte de atrás, lo último. En la localidad de Rosario fue construido un chalet a propiedad de Luis Suárez y Manuela Bartoli, dueños del comercio dedicado a venta de imágenes religiosas. Empezaron a surgir los primeros comercios como la bodeguita del año 1938. Luego este dueño hizo un kiosco de 2,3 metros y otra bodega en la misma localidad que actualmente existe hoy. Miren, gente, en nuestro recorrido hicimos una pequeña parada. Tienen varias opciones. ¿Qué pasa? Que ustedes saben, no todos los cubanos tienen la posibilidad de estar comprando este tipo de cosas por el precio, sobre todo la chuchería para los niños, complicado. Me dijiste que esto aquí se le llama la lomita. La lomita, ¿viste? Es un punto de referencia aquí donde salen las motos directamente para La Palma y para los lugares que tú quieras. Y lo otro es que aquí antes, cuando yo estaba más chiquito, ¿me entiendes? Antes del COVID y todas esas cosas, aquí era el lugar más caliente en el sentido de la fiesta. Tú sacabas una bocina aquí. Un bonche, un bonche, sí, a ver. Tú nada más tenías que sacar la bocina. Déjame explicarle a ellos que yo en otro video expliqué los bonches vienen siendo como las fiestas públicas que habían antes aquí en La Habana. Sí, aquí esto era el lugar más público de la Guinera, sí, más caliente era este aquí antes la lomita. Ahora es el lugar donde más cafetería hay, las cafeterías, aquí adelante está la tienda de Merecer. Que por cierto, creo que está cerrada. No, está abierta. Ah, ya. Lo que no debe tener nada. Ah, bueno. Cuando no hay una cola no debe tener nada. Es la tienda de Merecer la Guinera. Sí. ¿Entiendes? Ya que esta es la punta, aquí esto se llama aquí Alturas de Rosario. Ah, ya. ¿Ves? Estamos en la misma punta de la Guinera. Sí. Ahora vamos a pasar de aquí, ahora vamos a volver por Calle Loma, ajá, que es la otra principal, que es la zona donde yo siempre estoy y Juan dominó con mis colegas y todo otro. Y después bajamos para Rosario, para ir para la zona residencial. Entonces, esta es como la tienda MLC, pero creo que es como una tienda de moneda nacional, ¿sabes? Ajá, también. Hay dos. Sí, hay dos. Ya por lo menos aquí ves como unas casitas más residenciales. Claro. Esta tiene garaje con carro. Sí, esto no es tan... Ya va mejorando un poco la cosa. Miren esto, qué curioso. Voy a acercarme un poco más para que lo vean. Sí. Esto es un sabilero. Ahí venden sábila. Ahí venden sábila. ¿Cuánto la penca de sábila? ¿A cuánto las pencas de sábila? No sé, no sé cuánto la venden. Pero mira qué interesante es. Sábila en todo el peso. Me encanta. Vamos camino a lo que se puede decir que en algún momento fue como uno de los hospitales principales de la Guinera. ¿Qué nombre tenía? De Arroyo Naranjo, el Lebredo. El Lebredo, ok. El Lebredo, ve que está al final de la Guinera y en el inicio de Párraga. Ah, ya, o sea que viene siendo como una conexión entre ambos barrios. Exacto. Okay. ¿Entiendes? Ese hospital ahí fue derrumbado como en el 2004. Y me dijiste que ahí fue donde naciste tú. Nací yo nací en el Lebredo, en el 2000. Pero en el 2002, 2003, del 2002 al 2004 lo derrumbaron porque se estaba hundiendo. Es el típico lugar que se puede prestar para asaltos, para robos, lo que bueno. No, por la noche aquí se presta para violadores, aquí hay historia, para violadores. No, me imagino. Entonces aquí lo ven, un hospital completamente abandonado.
Ya estamos, oye, tremendo recorrido hemos hecho con Steven, así que vayan a su canal, apóyenlo y apoyen este video porque hemos caminado bastante. Vamos a contarles que estamos en la entrada de lo que se puede decir que es la parte residencial de La Guinera. Y sí, se llama Alcázar. Y sí se nota la diferencia porque, ¿sabes? A medida que hemos ido recorriendo... Perito Capo y al frente. Ah, mira. Perito Capo, Por lo menos la carretera, pueden ver que está bastante arreglada, no tiene ningún bache, o sea que sí es una zona residencial. En las casas ya veo algunas que tienen sistemas de seguridad, de cámara, de alarma, garajes con su carro particular. Hay casas aquí que son un sueño. ¿Cuánto estaría costando una casa más o menos de ese tipo aquí en La Guinera? No es en La Guinera, aquí en este pedazo aquí todas las casas valen. Sí, el doble de la mejor casa que esté en la zona rural de La Guinera. Coño. Aquí las casas lo que valen una en La Habana, así pedacito, en el centro de Habana. Que en dependencia de la ubicación de La Habana puede costar menos, puede costar más. Claro, pero bueno, aquí la más barata puede costar $20,000. $20,000, $15,000 por la zona solamente, la más barata. No, me imagino que en esta zona residencial cueste más. Estas sí tienen como que el corte así republicano. Claro, porque se han quedado así ya atrás. Son personas mayores, quizás no tienen así ya no. Sí. Pero mira, para que tú veas, casi toda la cuadra tiene como que esa arquitectura. Sí, mira, todas las casas están iguales. Sí. Tienen como el techito eso así. Ah, mira, miren el aguacero que nos acaba de caer. Ya habíamos tremendo rato aquí poniéndonos al día. A ver si hacemos tiempo, a ver si acaba de escampar para poder continuar. Que bueno, ya incluimos bastantes cosas. Pero bueno, miren, de paso enseñarles que esto es como una primaria, ¿no? Una escuela primaria. Sí, prácticamente bajo la lluvia vamos a estar concluyendo el video por el día de hoy. Un súper recorrido que se pudieron dar cuenta, conocimos bastante de este barrio de La Guinera. Gracias acá a Steven. Estamos fatigados, caballero. 12 kilómetros. 12 kilómetros por el reloj de él. Caminamos hoy para hacer este video. Así que tienen que apoyarlo tanto al video como a Steven, que voy a estar dejando el link ahí abajo en la descripción. ¿Algo más que quieras agregar al video? Bueno, nada. Yo estoy agitado ya. Nada. Yo cansadísimo de esto. Y ahora mira, lo único que te quería enseñar es que aquí está el coupé. Sí. Esta es la avenida principal. Sí, ahora ya yo voy de camino a la casa para que no me coja esa agua. Para las personas que vienen de La Habana, o en Palma, Calzada de Jucarla, hasta aquí está el Capri. Las personas que vienen de Oero, Santiago de la Vega, Puente de Calabazal, hasta aquí hasta el Capri igual. Después de ubicación, Puente de Calabazal. Okay. Espero que el video les haya gustado. Ya saben, apoyen el video. Muchas gracias por verlo hasta el final. Los espero mañana con otro contenido que sé que les va a encantar. Y bueno, está hasta tronando. Recuerden que los quiero muchísimo. Yo soy Jonix y hasta entonces, pura vida.